¿Por qué el cerdo? ¿Por qué el cerdo ibérico? Aquí en España, ¿quién no ha tenido de Navidad un jamón en su casa? O sea, ¿qué hace que un jamón esté mejor o sea peor? Lo que varía es, por un lado, la alimentación que ha tenido el cerdo y, por otro lado, el padre, la raza del padre, vaya. Tenemos 4 colores en la brida negra, que es el jamón 100% ibérico de bellota. Eso de la montanera que comentabas, ¿qué es? Hace referencia a los meses del año en los que hay bellota, en los que la bellota cae de la encina y que es cuando el cerdo se puede alimentar de ellas. Hay diferentes tipos de genética que hace que un cerdo pues tenga el jamón más grande o la paleta más pequeña. Los purines son los desperdicios, ¿cierto? ¿Qué se hace con ese desperdicio? Todo lo que tenga que ver con la norma del ibérico está muy al detalle. ¿Qué cantidad de bellotas debe comer un cerdo para ser de la mejor calidad posible? Es uno de los problemas del sector, que hay años en los cuales pues no llueve lo suficiente ahora después del verano, no crece la bellota en el árbol y cuando cae no hay suficiente bellota para alimentar a los cerdos. ¿Cuánto tiempo puede pasar desde que nace un cerdo hasta que se termina sacrificando? La gran mayoría de cerdos que se sacrifican con 11 meses y es algo que desgraciadamente la norma del ibérico que hablábamos antes está bajando. ¿Cuánto debería pesar un cerdo y cuánto se aprovecha del cerdo? Todos los ganaderos insisten en que un cerdo bien rematado, que es como el término que se utiliza, debe pesar mínimo 16 y media, 17. ¿Cuáles son los países a los que más exportamos? Ahora hay mucha historia con China, aunque China lo que principalmente exporta son vísceras y carne de cerdo. ¿Y crees que de aquí a 10 años habrá suficiente de esa para toda esta demanda? Bienvenidos un día más al podcast de Elis. Hoy hablaremos de uno de los sectores más importantes en España, como es el del cerdo ibérico, y vamos a hacerlo de la mano de Alejandro, 4ª generación de Don Ibérico. ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de participar en este podcast. Para que nos hagamos una idea, en España el año pasado se sacrificaron más de 53 millones de cerdos. Y creo que eso nos da un poco una idea de la importancia de este sector. Me gustaría saber cómo hemos llegado a tener una industria tan relevante, ya no solo a nivel europeo, sino a nivel mundial. ¿Por qué el cerdo? ¿Por qué el cerdo ibérico? Yo creo que al final es un producto que le gusta a todo el mundo y que probablemente está muy focalizado en España, pero yo creo que cada vez se va dando a conocer en más países, porque aquí en España, ¿quién no ha tenido de Navidad un jamón en su casa? O sea, es que es algo como muy típico, es como está el árbol y el jamón también al lado, en la cocina. Sí, totalmente, es tradición. Y antes de nada, me gustaría saber el origen de Don Ibérico, porque hemos hablado de que es la 4ª generación, pero ¿cómo empezó todo esto? Pues esto empezó con mis bisabuelos. Cada uno por parte de su familia empezó a sacrificar cerdos y a elaborar pues los jamones y las carnes en embutido. Y eso pues se fue un poco transmitiendo de generación en generación hasta que hace unos años, pues, bueno, yo desde pequeñito siempre pues he estado yo en la fábrica en verano ayudando y demás, pero bueno, hace unos años ya se completó la transición y empecé a trabajar yo de la mano de mi madre, y que a su vez ella aprendió de la mano de mi abuelo y a su vez mi abuelo aprendió de mi bisabuelo. Y esto va así, se va transmitiendo de generación en generación. ¿Y cómo es ese salto de una generación a otra? Complicado. Sobre todo en esta última, ¿no? Yo creo que todas seguramente al final son diferentes. Al final cada generación piensa diferente por lo que ha vivido y por un poco la situación actual. Y yo creo que es complicado cuando ya llevas mucho tiempo haciendo lo mismo, primero aceptar que tienes que cambiar algunas cosas para seguir en el mercado. Y por suerte yo creo que es lo que ha hecho que Don Ibérico pues siga en pie después de más de 100 años de vida. Sí, entiendo que es ese cambio tecnológico lo que diferencia un poco más una generación de otra, porque al final el producto es el mismo. Sí, sobre todo lo que yo creo que está más potenciado, o sea, se ve más claro en este nuevo salto y en el anterior que en los anteriores, porque sí que antes igual se podía variar en el tipo de cliente un poco que había, porque al principio pues se vendía todo a la misma empresa, luego se va un poco ya buscando clientes diferentes, luego en la siguiente generación ya empiezas a entrar en más una especialización y al final ya en esta generación vamos a una ultrasegmentación terrible de al por menor hasta decir basta. Sí, seguramente si las primeras generaciones viesen lo que es a día de hoy Don Ibérico,
dirían esto es otra empresa. Sí, totalmente. A mi madre le cuesta decir, pero vamos a ver, hasta cómo vamos a vender todos los jamones loncheados ya, cómo vamos a vender los 20 sobres, de 20 sobres en 20 sobres, y al final echan las cuentas y salen la misma cantidad de jamones, solo que bueno, pues se divide entre más clientes en este caso, pero sí. Y antes de meternos ya de lleno en lo que es el cerdo en cuestión, sobre todo para la gente de ciudad, es un sector que nos gusta mucho comer jamón, pero luego no entendemos ni siquiera, por ejemplo, cuántas bellotas como un cerdo, qué hace que un cerdo sea de mayor o menor calidad. Entonces ahora tenemos rato para hablar de eso. Pero antes de nada quería preguntarte tecnológicamente qué es lo más novedoso, o sea, qué habéis implementado en esta última generación que hace a lo mejor 20, 30 años parecería impensable. Sí, pues yo desde que empecé a trabajar en Don Ibérico, pues hemos empezado bueno, hemos terminado de empezar a utilizar Protofab como una herramienta para gestionar de manera interna la fábrica, tanto a nivel de pedidos, de trazabilidad y en definitiva es en el día a día pues la herramienta un poco base que utilizamos para gestionarlo. Y para gestionar la trazabilidad, entiendo también, ¿verdad? Vale, ahora sí, vamos a hablar del cerdo. Yo te voy a ir haciendo preguntas, pero antes de nada, ¿qué crees que la gente que vive en ciudades no sabe de este sector? Yo creo que lo más curioso es que todo el mundo tiene en mente, cuando hablas del cerdo, pues el típico cerdo rosita y así, pues no sé, Peppa Pig es un poco la llevada al extremo, ¿no? Pero todo el mundo tenemos esa imagen de cerdo que hemos visto pues desde pequeños en los dibujos o en lo que sea. Y la realidad del cerdo ibérico es que parece más un jabalí que el típico cerdo rosita de los dibujos. Y yo creo que eso, cuando ves uno de verdad por primera vez, te choca un poco por eso. De hecho, es curioso porque el cerdo, corrígeme si me equivoco, pero creo que el cerdo, cuando está domesticado, es más parecido a Peppa Pig, pero incluso esos cerdos domesticados los sueltas en el campo y a los 6 meses parecen literalmente jabalíes. Sí, probablemente. Al final es un animal muy curioso y tiene, o sea, tú cuando vas a las fincas a verlos y demás son súper curiosos, se acercan a ti, te huelen, a ver qué haces y enseguida sí que cogen cercanía. Y pregunta muy básica, ¿qué diferencia a nivel, o sea, qué hace que un jamón esté, o sea, mejor o sea peor? Hay 4 categorías principales. Uh-huh. Todas lo que tienen igual es que la madre es 100% ibérica siempre. O sea, es de la raza 100% ibérica. Y luego lo que varía es, por un lado, la alimentación que ha tenido el cerdo y, por otro lado, el padre, la raza del padre, vaya. Si la raza del padre es Duroc, que es el cerdo, es la raza con la que se mezcla el ibérico, tenemos un 50% ibérico. Y si el padre es 50%, o sea, es 50% ibérico, se consigue el 75%. En fin, que para simplificar todo, tenemos 4 colores en las bridas del jamón. Cuando lo vas a comprar al supermercado o a tu charcutería de confianza, tenemos la brida negra, que es el jamón 100% ibérico de bellota. ¿Eso qué quiere decir? Que el cerdo ha sido alimentado de bellotas exclusivamente durante la montanera y que tanto el padre y la madre son 100% ibéricos de bellota. Y luego tenemos el precinto rojo, que quiere decir que el padre es mezcla y la madre es 100% ibérico. Y también han sido alimentados de bellotas. O sea, la alimentación en estos 2 primeros es igual. Cambia la raza. Y luego los otros 2, o sea, puede ser cualquier mezcla de la raza, pero la diferencia es la alimentación. En el verde es cebo de campo y, o sea, en los 2 se alimenta principalmente con piensos, solo que en el cebo de campo el cerdo es libre en la dehesa y tiene muchos más metros cuadrados por cada animal y se alimenta también de las bellotas que no se han comido los de bellota a su debido tiempo. Eso de la montanera que comentabas, ¿qué es? Realmente se hace referencia a los meses del año en los que hay bellota, en los que la bellota cae de la encina y que es cuando el cerdo se puede alimentar de ellas realmente, porque no todo el año hay bellotas y por tanto no todo el año puede estar alimentándose el cerdo de bellotas. Entonces, esos meses antes del sacrificio del animal es cuando
realmente come bellota, que es la montanera. Como de importante, entiendo que el principal factor que determina la calidad es, como comentabas, que sean, bueno, los padres, fundamentalmente la madre. Sí. Y lo segundo más importante, entonces entiendo que es si come o no bellotas, sí. Y la cantidad de bellotas que coma. Sí, realmente está un poco ahí los dos aspectos, porque al igual que es importante la raza, ya no digo el porcentaje que tenga de mezclas, sino la genética del propio cerdo, que puede hacer que sean muy diferentes, que sean, o sea, tú lo que quieres es que un cerdo pues sea largo, para que tenga un buen lomo, que sea ancho, que los jamones sean grandes, que te den rendimiento. Al final suena como que estamos haciendo cuentas, ¿no? Sí, o un Tetris, ¿no? Y con el cerdo, pero al final, entre unos y otros, dentro de la raza 100% ibérica, hay diferentes tipos de genéticas que hace que un cerdo pues tenga el jamón más grande o la paleta más pequeña, y al final cada uno un poco busca lo que mejor sabe hacer después. Entonces, por concluir, es importante tanto la raza como la alimentación, porque una cosa sin la otra no tendrías no te genera un buen producto final. Otra pregunta que quiero hacerte relacionado con los purines, que es un término que acabo de conocer. Estás comentando que al final del cerdo salen ciertos productos y que cada uno intenta vender el producto que más le conviene. Los purines son los desperdicios, ¿cierto? ¿Qué se hace con ese desperdicio? Pues ¿Cómo se gestiona? Realmente no te sé decir exactamente, porque nosotros esa parte de ganadería, por así decirlo, no la llevamos directamente, aunque trabajemos con ganaderos que trabajaba mi abuelo, pero yo entiendo que conociendo cómo va un poco la norma del ibérico, tiene que haber una gestión tiene que estar muy, muy controlado lo que se hace con los purines, porque está todo muy controlado. Sí, entiendo que ¿cuál puede ser realmente el impacto de no gestionar correctamente los purines? No sé Porque decirte. entiendo que es algo que está muy legislado, ¿no? Sí, seguro. O sea, realmente todo lo que tenga que ver con la norma del ibérico está muy al detalle, siempre. Ahora me cuentas eso de la norma del ibérico, que no sabía que existía, pero volviendo un poco al tema de las bellotas, ¿qué cantidad de bellotas? Es una pregunta muy primaria, ¿no? Pero ¿qué cantidad de bellotas debe comer un cerdo para ser de la mejor calidad posible? Para que cataloguen un cerdo de bellota, realmente no hay un mínimo de bellotas que pueda comer. O sea, realmente es uno de los problemas del sector, que hay años en los cuales pues no llueve lo suficiente ahora después del verano, no crece la bellota en el árbol, y cuando cae no hay suficiente bellota para alimentar a los cerdos que tienes en montanera. Entonces, lo que hace la gente es pues apoyarlo con piensos. Pero, por ejemplo, nosotros esos años preferimos fabricar menos, porque obviamente el jamón que obtienes al final de todo el proceso es de peor calidad. ¿Y cómo fabricas menos? ¿A qué te refieres? Porque entiendo que los cerdos los tenéis en el campo. Claro. Entiendo que sacrificas a menos, y esos que no sacrificas los guardas para el siguiente... Sí, realmente es eso. Nosotros, como trabajamos con los ganaderos, es que pues si vemos que el año va mal, pues entonces en vez de hacer, si tenemos con un ganadero apalabrados 1000 cerdos, pues en vez de pasarlos a la montanera todos, pues se pasan el 50%, y el otro pues se sacrifica como cebo de campo, que es lo mismo pero sin comer bellota. Y me gustaría también saber cuánto tiempo puede pasar desde que nace un cerdo hasta que se termina sacrificando. ¿Cuál es como ese plazo máximo? Sí, a ver, realmente plazo máximo no hay. Realmente varía un poco en función del propio animal y de su propia genética. A nosotros nos gustan los cerdos viejos, y por cerdos viejos nos referimos a cerdos de mínimo 16 meses de vida antes de sacrificio, o sea, que tengan año y casi llegando a los 2 años, incluso 2 años. Pero es verdad que la gran mayoría de cerdos que se sacrifican con 11 meses, y es algo que, desgraciadamente, la norma del ibérico que hablábamos antes está bajando. Y eso, lo que nosotros vemos ahí es que desde la norma del ibérico, que es un poco en lo que se basa todo el sector, están empeorando la calidad del producto final en pos del rendimiento. Entonces... ¿Y quiénes son las
personas o las organizaciones? ¿Quién establece esa norma? Porque al final, en parte, entiendo que se están cargando Realmente, el producto o la imagen del mismo. Es una controversia grande porque, claro, en el sector antes estaba conformado por Guijuelo, por ejemplo, por poner el caso hace unos años. Guijuelo, perdón, es de donde vosotros... Nosotros somos de Guijuelo, sí. Eso es. Y de Guijuelo, Salamanca. Y antes, hace unos años, el 60% de la producción del ibérico nacional se hacía, bueno, nacional no del todo, porque solo se hace aquí, se hacía en España, o sea, en Guijuelo, disculpa. Y es verdad que con el paso de los años esto va bajando cada vez más, porque cada vez van entrando empresas, o sea, grandes empresas, grandes grupos de inversión que se están metiendo en el sector del ibérico. Y entiendo que presionan para que se bajen esos plazos, claro, y sacar más rendimiento. Claro. Entonces, se está un poco intentando, desde mi punto de vista, democratizar el sector, que no está mal, porque es verdad que es un sector que yo, desde mi experiencia, creo que tenía bases de mejora. Pero lo que da rabia es que que solo se esfuerzan, o sea, solo cambiamos cosas, solo cambiamos mínimos, no subimos esos mínimos para conseguir un producto de más calidad, sino que intentamos siempre rebajar la calidad para poder obtener más rendimiento. Y yo creo que eso a la larga hace que el producto sea peor, en general. Totalmente. ¿Y cómo se gestiona la estacionalidad? Porque comentabas antes que dependiendo de la bellota se sacrifican más o menos cerdos. Entiendo que la estacionalidad afectará mucho a este sector. Sí, o sea, a nivel de cerdos un poco también, por eso, porque es verdad que no todos los años son iguales, pero es verdad que también cada año la cabaña de cerdos en España aumenta. Entonces, eso quiere decir que el sector va para arriba. Es verdad que si nos centramos en el jamón, la estacionalidad se ve mucho más clara porque está muy centrada en el último trimestre del año, que es cuando en Navidad, Black Friday, y es la época del año en la que todo el mundo un poco está dispuesto quiere jamón, o sea, proactivamente busca el jamón, y es verdad que se nota que las ventas del año se concentran pues un 60% fácil en estos 3 meses. Es curioso. ¿Y la época en la que se alimentan los cerdos, me has dicho que es? Normalmente es la misma. O sea, ¿coincide por casualidad sí. o por...? Yo creo que es por eso, porque al final es verdad que depende de los años, se puede adelantar o atrasar. Pero últimamente siempre es igual, que se empieza la montanera un poco en finales de octubre, noviembre, diciembre, y en enero se empieza a sacrificarse. Y otra pregunta que quería hacerte, ¿cuánto debería pesar un cerdo y cuánto se aprovecha del cerdo? Pues es curioso porque nosotros en el sector hablamos de arrobas. ¿A qué te refieres? Como medida de peso del cerdo, que es pues más del tema de ganadería, ¿no? Que una arroba son 11,5 kilos, si no me equivoco. Y se hablan de que un cerdo, pues mínimo... mira, aquí hay una controversia también porque los fabricantes intentamos que sean de 16 arrobas, porque así conseguimos unos jamones de 7,5 kilos, 8, que es un poco lo que el cliente final quiere. Pero es verdad que todos los ganaderos insisten en que un cerdo bien rematado, que es como el término que se utiliza, debe pesar mínimo 17, 16,5, 17, en función también de la raza. ¿Si un cerdo no llega al peso mínimo? Se descalifican. ¿Eso significa? Se descalifican, eso significa que el precinto que debería llevar la pata no se lo ponen en el matadero, que es en este caso quien pone los precintos, y pasa a ser nominado como fuera de norma. ¿Eso implica que no se puede comercializar? Se puede comercializar, pero tú no puedes decir que es un jamón ibérico. O sea, tú puedes venderlo como jamón don ibérico, pero no puedes poner jamón ibérico don ibérico. Qué interesante. ¿Y qué porcentaje de cerdos no llegan al peso? La verdad es que muy pocos. O sea, se nota mucho, otra vez, cuando son años buenos y cuando no. Cuando son años buenos, que hay mucha bellota, no se descalifica casi ninguno por ese motivo, porque ya de manera natural
el cerdo puede llegar a ese peso. Cuando el año es malo y se le tiene que ayudar con pienso, hay algunos que no llegan porque pues se intenta ir al límite y algunos se quedan fuera del límite. Y volviendo un poco al tema que comentábamos al principio, de por qué España tiene un sector de... ¿Por qué este sector en España, perdón, es tan fuerte? Entiendo que al final estos mismos cerdos en otro país, si también se les dan los mismos cuidados, entre comillas, y se les da la misma alimentación en los mismos tiempos, entiendo que el producto llegará a ser el mismo. A ver, sí que es verdad que el aspecto diferencial, aparte de que la raza 100% ibérica es en principio autóctona de la península ibérica, no solo de España, o sea, en Portugal también se hacen... ¿Y es posible comprarse este tipo de cerdos desde otros países? Yo aquí ya no llegué, pero es verdad que hace años en este sector había mucha historia con los cerdos que traían de Europa del Este y cosas así. Recuerdo uno famoso que era como el cerdo mangalica, que era como que había, bueno, salía en la tele y todo ahí, como que la gente que hacía chanchullos con esa raza que lo hacía pasar por ibérico, pero es verdad que el aspecto diferencial es el tema de las encinas y de las bellotas de encina, que es lo que es más complicado replicar en otro país, en otro lugar. Me gustaría también hablar del proceso completo, desde que nace un cerdo hasta que terminamos en un supermercado o en una carnicería comprándolo. Pero antes de pasar a este tema, que también nos va a llevar un rato, me gustaría saber cómo está el mercado en otros países. O sea, al final en España es un producto que todo el mundo tiene en casa o come cuando sale por ahí, y en otros países entiendo que está empezando a aumentar bastante la demanda, ¿no? Sí, es verdad que la exportación nosotros le decimos que es un buen alivio, digamos, a sacar género. Es verdad que muchas veces pasa que abren las puertas, por así decirlo, de un país, o sea, se permite la exportación a ese país y se empieza a generar el mercado de ese país y muchas empresas preguntan y se mueve bastante. Y es verdad que lo que vemos, por ejemplo, en Japón, que es un país que llevamos exportando desde el año 2000, o sea, fuimos de los primeros en exportar en Japón, lo que vemos es que al final se va fragmentando mucho el mercado y ahora ya va bajando. Ahora no es que suba, sino que baja porque ya también, digamos que se ha saturado. Es verdad que pues Japón, por ejemplo, pues tienen unos requisitos un poco diferentes a los nuestros y, por ejemplo, hace 20 años ya nos pedían jamón loncheado en 20 gramos. Ya no. Y que aquí era como impensable cuando estábamos todavía vendiéndolo entero y alguno que se loncheaba. Y ahí ya estaban pensando en, no, yo lo quiero, pero en sobrecitos de 20 gramos, porque igual su forma de vida de comprar es diferente. ¿Y la calidad del producto es la misma cuando llega en comparación con el que tenemos aquí en España? Pues realmente debería poder llegar a ser la misma, porque yo creo que hoy en día ahí tenemos medios para hacer envíos bastante rápidos y para lonchear aquí y enviarlo ya loncheado si es loncheado, y un producto entero, o sea, una pata de jamón entera, no le debería pasar absolutamente nada por estar de viaje un tiempo. Es verdad que donde se puede ver un poco ese choque es que igual si lo tienen que cortar allí y la persona que lo corta no tiene la educación un poco de aquí o el saber hacer que ya tenemos aquí, de a la hora de cómo conservar el jamón, cómo colocarlo en el jamonero, cómo cortarlo bien. Sí, que eso es un arte también. Sí, yo creo que eso es todavía más difícil que el resto de partes. Y además de Japón, me ha sorprendido que digas Japón. No sé, no me esperaba que comiesen allí jamón de bellota. ¿Qué otros países? ¿Cuáles son los países a los que más exportamos? Pues realmente ahora hay mucha historia con China, aunque China lo que principalmente exporta son vísceras y carne de cerdo, más que jamones embutidos. O sea, obviamente jamones embutidos importa muchos, pero proporcionalmente es muy bajo ese nivel. A nivel de Europa, pues se exporta mucho, bueno, casi todos los países europeos importan mucho.
Nosotros principalmente, por ejemplo, trabajamos con Países Bajos, con Italia. En Italia se mueve muchísimo jamón ibérico. En Francia no lo tocamos mucho, pero también por del sector se importa mucho. Y, por ejemplo, otro país muy importante para nosotros era México, que igual llevamos exportando, pues no tanto como a Japón, porque abrió las puertas después, pero sí que llevábamos por lo menos 15 añitos exportando tranquilamente, y hasta hace un par de años que cerraron el mercado. O sea, ¿Ah, sí? nos cerraron las puertas. ¿Y eso por qué? Pues la verdad es que fue un poco decepcionante, ¿A porque vuestra empresa o fue algo general a fue España? algo muy general en España. Y va de la mano de estos nuevos actores que hay en el mercado, de grandes empresas y así. ¿Qué pasó? En diciembre hubo una reunión en la que se convocaron a toda la industria y en la cual nos transmitieron las nuevas propuestas de medidas que iban a tomar para poder para autorizarte a vender en México, ¿vale? Entonces, dieron 15 días para dar de alta ese tipo, todos los requisitos que pidieron, lo cual ya era imposible de gestionar. Pero la sorpresa fue mayúscula cuando, hablando con él, dándole vueltas al asunto y hablando con él, en nuestro caso, con nuestro veterinario, que es la persona un poco que gestiona la figura que gestiona este tipo de licencias y homologaciones, vaya, que era la palabra, y nos dijo que no nos esforzáramos. Básicamente no nos lo dijo así, pero nos dijo que no nos esforzáramos porque no nos iban a dar paso. Yo personalmente vi una oportunidad porque joder, si ya teníamos mercado allí y quitan al 80 o al 60%, pues alguien le tendrá que comprar el jamón. Y yo dije, oye, pues vamos a por todas y vamos a hacer toda la reestructuración que haga falta dentro de la empresa y vamos a conseguir estar allí porque joder, ya tenemos el mercado y se nos va a abrir mucho más. Y no fue posible. Porque ¿Y qué empresas? Entiendo que esas empresas que sí lo consiguieron. a nivel, o sea, realmente yo creo que... Porque la razón de esto, ¿cuál crees que fue? Yo creo que es que realmente gestionar... si igual hay 200 empresas o 150 y tienes que tener un veterinario en cada una que controle, y tienes que controlar 150 documentaciones, tienes que controlar que todos tengan las instalaciones bien, tienes que controlar análisis en los envíos de 150. Yo creo que al final lo que están haciendo es reducir eso a grandes empresas que puedan exportar más que de una empresa grande que te exporte más que todo Guijuelo junto, que las hay. Entonces, yo creo que un poco, desgraciadamente, el mercado internacional poco a poco va a ir hacia eso, a que pocas empresas tengan toda la exportación. A que desaparezcan muchas pymes y se queden las grandes corporaciones, entiendo. Sí, a ver, yo creo que desaparecer tampoco, porque en España tenemos un mercado... de exportar productos. A nivel de exportar, sí. A nivel de exportar estoy seguro, porque además yo recuerdo las especificaciones, que era curioso, porque para poder exportar, o sea, yo me quedé con esto. Para poder exportar, la fábrica no tenía que tener ventanas. Entonces yo decía, vale, ¿y cómo curamos los jamones si los jamones se curan con ventanas? Los jamones se curan abriendo ventanas y consiguiendo que circule el viento y vaya secando el jamón. Y si no hay ventanas, ¿cómo lo hacemos? A ver, la realidad es que nosotros trabajamos así porque somos artesanos, pero cualquier empresa grande ya trabaja con ciclos de aire y con secaderos artificiales que secan el jamón en 2 años y medio o en año y medio, que le permite la ley, mientras que si lo haces con ventanas tardas 4 años. Entonces volvemos otra vez a temas rendimientos. ¿La calidad del producto sigue siendo la misma? Obviamente no. O sea, a día de hoy hay mucha diferencia. Yo creo que con el tiempo se irá mejorando también la técnica, pero desgraciadamente, en este caso para nosotros, la vitola es la misma. Sí, pero es verdad que luego al principio comentabas lo de las etiquetas de calidad, sí, y al final las empresas que son menos artesanas siguen teniendo la misma etiqueta que vosotros. Claro. Y luego me genera curiosidad también saber si en todos estos países a los que comentas que se exporta se percibe también como un producto premium.
Yo creo que sí. Yo creo que incluso más que aquí, porque claro, obviamente el coste con el que llega allí es superior. Entonces sí que si aquí ya muchas veces es un poco prohibitivo comer el jamón 100%, el ibérico 100%, el 100% ibérico de bellota, pues ya en otro país que ha tenido que pasar por un exportador, o sea, por un importador, por la distribución que tenga allí, la venta en el punto final. Entonces yo creo que hace que sea un producto muy, muy premium aquí y fuera, más todavía. Vamos a hablar ahora del proceso completo de... Comentábamos antes la importancia de la trazabilidad en este sector, no solo a nivel legislativo, sino a nivel de que cualquier empresa conozca al detalle todo este proceso, el producto que tiene en cada etapa y demás. Pero para quien no conozca todo este proceso, desde que nace un cerdo hasta que compramos el jamón en el supermercado, ¿cómo podemos explicarlo? Pues un poco resumido, básicamente el cerdo primero se engorda hasta que cumpla la edad y se sacrifique. Luego estos cerdos se llevan de la dehesa al matadero y allí ya empieza a nivel de la trazabilidad, un poco de las piezas, ¿vale? Todas las piezas se marcan con su precinto al principio del proceso y esas piezas luego nos llegan a las diferentes fábricas, a los diferentes secaderos de jamones. Se echan sal unos días y luego empieza el proceso de curación. Primero se cura en secaderos naturales, que son, o sea, en un segundo piso con ventanas, y luego cuando han pasado unos meses, que ya el jamón se ha asentado un poco, se baja a la bodega. Y cada año en la bodega se le va dando una capa de manteca en la parte de dentro para que aguante la curación y se le van generando con ventanas, pues eso, corrientes de aire para curarlos. Y así a lo tonto llevamos 4 años de proceso, entre 4 y 5 años entre sí. Entonces, todo eso es impensable de gestionar por muy pequeño que sea, sin un sistema que te aporte pues esa trazabilidad que necesitas para saber tu stock de 4 años, por ejemplo, que se dice pronto. Y todo eso, por ejemplo, nosotros utilizamos Protofab tanto para gestionar el nivel de stock que tenemos de cada producto como para poder gestionar correctamente pues pedidos que te hace un cliente que al final te pide, hola Alejandro, 50 jamones, y tú no le puedes dar un precio, primero lo tienes que pesar y asociar el código que tiene, o sea, no lo hemos dicho antes, pero cada jamón tiene un código único en esa brida y tienes que tenerlo todo bien, o sea, va 1 a 1 el peso con el precinto. Sí, al final la trazabilidad es tal que realmente sabemos este cerdo, este es su madre, su padre, su abuelo, su abuela. Sí. Se crió aquí, que es de lo que comió. Sí, eso a día de hoy es real. Se puede saber tú comes un jamón y sabes absolutamente todo. Es totalmente cierto que lo que comentas de que a día de hoy efectivamente es así. Sin embargo, me surge la duda de cuántas empresas no tienen al milímetro esa trazabilidad que, como estamos comentando, es posible y es necesaria. Sí, realmente me consta que hay empresas que igual no tienen un sistema correcto para gestionarlo, pero la verdad es que es muy complicado de llevar el día a día, pues digamos con un Excel, por así decirlo. O sea, yo no lo veo posible. Con un Excel es imposible. ¿Y cuánto ha cambiado este proceso en los últimos 20 años? Porque tecnológicamente, evidentemente hay nuevas tecnologías, pero lo que es el proceso de curado y de sacrificio, claro, de despiece, de curado, claro, eso entiendo que no se ha perfeccionado mucho, ¿no? Pues, por ejemplo, sí que hay cosas como el sacrificio que se ha mejorado bastante, mucho, consiguiendo pues que el cerdo llegue prácticamente sin ningún tipo de estrés. Digo esto porque cuando un cerdo, o sea, antes cuando se hacía más manual, que pues a veces se estresaban
como es lógico, eso repercutía también en el jamón. Y ahora desde esa parte se ha mejorado mucho. En la parte de echado en sal también se ha aprendido mucho, porque al final antes se hacía todo un poco a ojo y poco a poco pues se va viendo que en función de la raza pues necesita un poco más, un poco menos de sal, en función de la bellota que haya comido necesita un poco más, un poco menos de sal. A nivel de analítica de esa bellota pues también se puede medir a día de hoy cuántos ácidos oleicos tiene el jamón. Tiene la grasa del jamón, vaya, que eso es un poco lo que te mide si ha comido más o menos bellota. Y sí que es verdad que a nivel luego de gestión, la manipulación directa, por así decirlo, es la misma, pero a la hora de tú tener datos, creo que hemos mejorado mucho, pues pudiendo automatizar una subida y bajada de persianas, por así decirlo, que antes era un trabajo manual, que iba una persona todos los días y tenía que ver qué temperatura hay aquí y qué humedad, y en función de eso decidía si abrir las ventanas o bajarlas o dejarlas a la mitad, y ahora eso ya se puede automatizar. También una analítica global de rendimientos, por así decirlo, como estamos hablando antes de tener un sistema de gestión bueno que te permita pues saber qué partidas te han dado más rendimiento de jamón para en un futuro pues decir, ¿Qué lotes, verdad? ¿Qué lotes? Bueno, es que a veces decimos lotes, Sí, partidas. y ese tipo de información yo creo que antes era muy difícil de tener y más o menos era a ojo. Yo creo que eso ahora a día de hoy se puede saber todo y eso sí que esos son los aportes positivos, yo creo, a la industria que nos da la tecnología. Y de cara al futuro, ¿qué tecnologías echas en falta? ¿Qué os gustaría que desde Aelis se desarrollase? Yo veo lo que veo ahora es que realmente lo que hace falta es de cara al cliente final pues una educación acerca del producto y sobre todo que sea capaz de apreciarlo como se merece. Y yo creo que por ahí nos puede ayudar mucho pues el tema de inteligencias artificiales que en forma de chatbots o en forma de comunicación con el cliente más activa por parte de las empresas que nos ayuden eso a valorar de manera más positiva el producto que hemos comprado. Totalmente, eso es lo que comentábamos antes de poder comprar un cerdo, un jamón, mejor dicho, y que te venga con un código QR y que puedas directamente ir a ver un vídeo de, oye, ¿cómo lo corto? Claro. ¿Cómo consigo mantenerlo en un buen estado? Claro, que al final esa información como que todo el mundo creemos que la sabemos, pero bueno, luego cada maestrillo tiene su librillo, es verdad, sí. Pero hay gente que hace cosas que no... Sí, pero es una pena, porque al final sí. Con todo el proceso que estás comentando, que te llegue el jamón y, entre comillas, destrozarlo, debería ser ilegal prácticamente. Sí, y tengo también muchas dudas relacionadas con, por ejemplo, ¿cuánto cuesta criar a un cerdo? Claro, pues sin decirte exactamente, porque claro, esa parte no la controlamos directamente, es verdad que con el paso de los años se ha duplicado el coste del cerdo en lonja, que al final es un poco lo que mide el coste del jamón, porque va un poco todo de la mano. Y sí que es verdad que a raíz de, sobre todo del COVID y luego la guerra y demás, sí que subieron mucho el tema de alimentación y se han duplicado los costes en general, básicamente se han duplicado. Y es verdad que hay otra pata que hace que se valore más el cerdo, y es que tanto por el tema que hablamos de exportación como que últimamente está muy de moda, o sea, últimamente ya lleva 10 años, pero o más, el tema de las carnes del cerdo, como la pluma, el secreto y demás, estas carnes antes, bueno, nosotros lo seguimos haciendo, pero en líneas generales antes se le echaba al chorizo y al salchichón. Y ahora se venden porque se aprecian mucho en alta cocina, bueno, y no en tan alta cocina. Cualquier restaurante que se precie pues tiene su secreto y su pluma y su solomillo y demás. Entonces, todo eso hace que el cerdo también cueste más, porque se aprecian más partes del cerdo, no solo el jamón. ¿Y qué margen de medida más o menos
se saca por cada cerdo? Depende. Dependerá también del ganadero. Sí, sobre todo también depende de hasta dónde llegues en el proceso de la venta, ¿no? O sea, si tú vendes a un distribuidor, o sea, si tú eres fabricante y le vendes a un distribuidor, pues el margen va a ser muy bajito, pero a cambio te va a dar pues más volumen. Sin embargo, cuanto más te acerques al cliente final, pues ese margen, pues claro, aumenta. Obviamente, no tienes la capacidad de venderlo todo al cliente final, porque al final una fábrica tiene que mover mucho producto. Pero bueno, en líneas generales se ha reducido con los años, pero yo creo que eso es positivo porque ha permitido mejorar internamente a las empresas dentro del sector y ser más competitivas, yo creo. Y comentabas el tema del... Bueno, es generalizado el incremento del precio de la compra, pero en lo que respecta a este sector, ¿cuánto impacta, por ejemplo, una sequía? ¿Cuánto impacta o cuánto afecta el precio del pienso? Claro, yo creo que, por ejemplo, el precio del pienso es lo que y es lo que más afecta, porque al final el 80% del sector es el cebo, el jamón ibérico de cebo. Que es el que principalmente come pues piensos. Entonces, eso afecta muchísimo. Pero en lo que representa a nuestra empresa, por ejemplo, que nosotros fabricamos casi todo de bellota, pues un año de sequía es muy malo para nosotros porque hay menos cerdos. Y por eso hablamos de que unos años se sacrifica más, otros sacrificamos menos, porque no podemos rebajar la calidad de nuestro producto porque haya habido... O sea, al Sí, cliente que final no le realmente... puedes decir, mira, este año no te puedo vender jamones porque es que hubo sequía hace 4. Entonces, No, totalmente. es un poco hacer ¿cómo es? Un ajuste, no sé cómo se dice, pero es un ten con ten. Al final es intentar ir mediando, intentar que el año que sea bueno sacrificar más cerdos o buscar más y el año que sea peor, pues hacer más de cebo de campo en este caso o intentar sacrificar menos en líneas generales. Sí, pero es verdad que al final a quien más afecta es a quien vende producto de calidad, como es el caso de Don Ibérico. ¿Y cómo puede afectar, por ejemplo, hablamos de... Están los ganaderos, venden a los distribuidores, hay un proceso no más o menos largo, pero desde mi punto de vista me paro a pensar, oye, ¿no sería viable que los propios ganaderos montasen un e-commerce y vendiesen a producto final? ¿Cómo de viable es eso? Yo creo que, o sea, realmente ya hay ganaderos que poco a poco se han ido... Digitalizando. Sí, que han ido avanzando hacia adelante, ¿no? Y primero se convirtieron en fabricantes y luego sí que se han convertido en distribuidores y luego pues al final ya tienen su e-commerce, obviamente. Es verdad que se nota mucho de diferencia entre unas empresas y otras el hacer de los años, porque es verdad que, por ejemplo, nosotros que nos hemos quedado, o sea, que empezamos, digamos, desde la fabricación, pues claro, lo que vemos es que cambia mucho la manera de elaborar un producto comparado con otras empresas que antes han sido puramente ganaderas, que ahora han dado el paso hacia adelante y, por ejemplo, pues embutido no saben hacer porque no les queda como ellos pretenden, o igual nos pasa a nosotros cuando intentamos ir un paso más allá y llegar a un poco el cliente final, pues seguramente no tenemos ese conocimiento que pueda tener un charcutero que lleva 25 años cortando allí el jamón. Sí, totalmente. Y a preguntarte antes, que se me pasó el tema de... Comentaste que afecta la calidad del cerdo, evidentemente, o del jamón, el momento del sacrificio, el estrés. Sí. Por preguntarlo de forma directa, ¿cómo se mataba o cómo se sacrificaban antes a los cerdos y cómo se les sacrifica ahora? Pues antes, o sea, realmente hay muchas diferencias, no solo en mataderos, sino ahora ya también está certificado en las granjas y los ganaderos están certificados como con el sello de bienestar animal, porque
Principalmente en las granjas hay mucha diferencia entre los cerdos de bellota, por así decirlo, de los cerdos de cebo, que ya solo a nivel de metros cuadrados de vida que disponen cambia muchísimo. ¿Cuántos metros cuadrados vive un cerdo de cebo? La verdad no sé decirte, porque como no lo fabricamos, pero se le llama estabulado porque pues al final es lo que sale un poco de vez en cuando en las noticias y así de gente que hace cosas que no deberían ser, y sin embargo es totalmente opuesto a... Entiendo que eso es impensable para un cerdo de bellota. No, claro. O sea, al final un cerdo de bellota tiene casi hectáreas para él solo por las que moverse. Entonces sí que cambia mucho de uno al otro. Y luego a nivel de matadero, sí que pues antes era más mecánico y ahora es más... ¿cómo se dice? Psíquico, no. Es... O sea, antes, con más mecánico te refieres a que Pues, directamente con una herramienta. Sí. ¿Y a día de hoy cómo se hace? Es que es químico, con un químico. ¿Que entre comillas, duerme o les da un calambrazo? ¿Cómo funciona? Sí. O sea, realmente ahora lo que se consigue es eso, pues que sufra menos el animal a la hora del sacrificio. ¿Y en ese sentido crees que queda trabajo por hacer? Probablemente sí. O sea, yo creo que todo el sector como tal tiene, desde mi punto de vista, un amplio margen de mejora. Desde el ganadero, que es verdad que es más difícil porque, pues, al final es el campo y nadie quiere trabajar en el campo ya, nadie... Es lo que pasa allí, que allí no hay fines de semana. Nadie quiere trabajar un domingo. Bueno, nadie quiere trabajar un domingo, no. Nadie quiere trabajar todos los domingos, todos los sábados y da igual el día que sea. Sí. Claro. Entonces, esa parte es muy complicada. O sea, yo lo veo lo más complicado del sector. Luego es verdad que a nivel de fabricación también se puede mejorar. O sea, y dentro de la mejora que ya hay, yo creo que se puede seguir mejorando a partir de la información que vamos obteniendo incluso cada uno de lo que vas haciendo bien y lo que haces que queda mejor y demás. Y luego a nivel de cliente final y de distribución, venta final, yo creo que también falta mucha educación, aunque somos un país que consume jamón, que nos gusta el jamón, pero al final todo el mundo dice, no, a mí me gusta el jamón del bueno. Es verdad que la ley actual yo creo que es un poco complicada. ¿En qué sentido? En que hay demasiadas opciones y precisamente juntar raza y alimentación en un color lo que hace es que el cliente, al final la persona que come el jamón muchas veces no sabe qué es más importante, si la raza o la alimentación. Entonces, no sé cuál es la manera de simplificarlo, pero yo creo que la palabra es eso, simplificarlo. Yo creo que habría que simplificarlo y al final, cuantas menos opciones se den, mientras estén bien definidas, yo creo que va a ser mejor tanto para la especialización de las mismas como para el cliente final, que va a saber lo que está comprando. ¿Y a nivel legislativo hay algo más que cambiarías? Yo, por mi forma de trabajar y de ser y de lo que he mamado de este sector, a mí me gustaría que cambiarás muchas, ¿no? Que los mínimos que se piden fueran más altos. En general, tanto a nivel de sacrificios como a nivel de curaciones, como a nivel de calidad en general, que yo creo que se hacen muchas cosas que dejan mucho que desear en pos de el rendimiento. Ya. Y a preguntarte si crees que es más difícil cumplir con la ley a día de hoy que hace 10 años. La respuesta sí, creo que es evidente. Entonces, ¿cómo de fácil, mejor dicho, es cumplir con lo que pide la ley? Pues a nivel práctico significa que tienes que tener una persona en la empresa que se dedique básicamente a estar al día, a que se cumpla todo en todas partes y a gestionar eso a nivel de calidad. O sea, tienes que tener una persona que igual no te digo... Bueno, sí, realmente nosotros es que no somos una empresa muy grande, ¿no? Pero una empresa muy grande, estoy seguro que debería haber más de una persona por planta encargada de pues que la sal sea de esta específica, que no se utilicen unos guantes iguales o el mismo mono si estás trabajando en curado que en fresco, que son cosas como muy básicas, pero que luego en la práctica hay veces que antes
tú tenías un mono para trabajar y primero ibas a la sal y luego ibas al curado y ya está. Entonces, es muy complicado. O sea, es muy complicado, pero a su vez es muy necesario porque es comida al final. Sí, eso iba a preguntarte, aunque haya mucha más regulación, ¿crees que es necesario también en pro de los consumidores y del bienestar animal? ¿O Sí. crees que en algunos casos es excesivo? Se buscan muchas trabas y aunque en el día a día nos parezca que es excesivo, porque estoy seguro que no vas a preguntar a nadie que te diga que no es excesivo, yo creo que no es excesivo. Yo creo que lo que tenemos que hacer también es aplicar la tecnología a esa gestión y ayudarnos a que todo lo que se haga repetitivo, automatizarlo y que no nos requiera emplear tiempo útil que podríamos estar empleando en mejorar el proceso como tal. Pero sí que lo veo necesario, porque venimos de que antes no había nada, o casi nada, y bueno, al menos tiene que haber algo mejorable, pero necesario. Entiendo que esto es aplicable no solo al cerdo, sino a cualquier otro producto, cualquier otro animal que se fabrique de forma parecida. Hemos hablado antes de qué países consumen más cerdo y tengo la pregunta, aunque me hago una idea, pero entiendo que hay países en los que evidentemente se consume cero cerdo y habrá países en los que aunque se pueda consumir, el mercado lo rechace, ¿no? Sí. Por ejemplo, a ver, es curioso, pero por ejemplo, en Emiratos Árabes pues se consume cerdo. O sea, se consume jamón, aunque a priori dirías no lo van a consumir allí, pero bueno, no tienen, o sea, al final son países que va mucha gente de muchas nacionalidades y entonces, aunque la gente, digamos, de allí no lo consuma, pues hay consumo en esos países, que sorprendería, ¿no? Pero el caso opuesto quizás sea Italia, por ejemplo, porque ellos ya tienen como un producto similar, que es el prosciutto, ¿no? Que no es igual, es parecido, pero es un buen sustitutivo, o sea, desde mi punto de vista. Y para Don Ibérico, ¿cuáles son los países prioritarios o qué países pagan más o compran más Pues cantidad? nosotros estamos muy contentos en Países Bajos, que tenemos es un cliente muy, muy bueno y que lleva muchos años con nosotros y estamos encantados por los dos lados. Y antes era México, que veíamos un potencial enorme, y yo creo que ahora el desafío es conseguir llegar a vender en China, porque sí que tenemos mucha pregunta y sí que estamos ya hemos cumplido con la homologación aquí, pero bueno, pues para poder conseguir vender allí tienen que abrir un poco o sea, nuestro expediente, digamos, está ya allí, pero cada X tiempo abren y dicen, bueno, ahora autorizamos a 2 o 3 empresas. Entonces es un poco... Estar ahí a la espera, ¿no? Sí. ¿Y en Estados Unidos? En Estados Unidos es un poco complicado porque la legislación lo que te pide es que solo pueden importar allí si el matadero lo tienes incluido con el secadero. O sea, si nosotros como trabajamos por un lado el matadero del que somos socios y por otro lado el secadero que es nuestro 100%, como ya no es la misma instalación, no podemos vender en Estados Unidos de momento. Bueno, yo creo que no saben lo que se pierden. Sí, pero bueno, ya llegaremos también. ¿Cómo funciona todo este tema arancelario? ¿Hay algún país al que directamente digas que es imposible por tema legislativo, por aranceles, no nos compensa? Pues, por Ir allí. ejemplo, en Suiza sí que hay, o sea, hay demanda, pero sí, se incrementa mucho el coste porque no hay un arancel directo, pero sí que a nivel de aduanas o sea, cobran mucho. Y por ejemplo, en Reino Unido, con el tema Brexit, han estado unos años ahí que daba un poco igual, pero ahora también se han puesto un poco más a la defensiva en el aspecto de que pues no te merece la pena exportar jamones a no ser que importes mucho, vaya. Y otra vez en Estados Unidos sí que, pues eso, como es muy complicado vender allí, sí que estaría bien poder llegar. Y vamos a hablar un poquito del futuro. ¿Cómo ves el futuro del sector del jamón? Y sobre todo del jamón ibérico, del jamón de bellota. Pues yo creo que cada vez va a ser algo más muy de nicho, por así decirlo. O sea, muy
cafetero, muy de especialidad, porque al final es un producto caro, porque para hacerlo bien tiene que ser caro, o sea, no puedes escatimar en meses de sacrificio del cerdo, no puedes escatimar en meses de curación, no puedes escatimar en el proceso de mantener el jamón en la fábrica, porque todo eso va en contra siempre de la calidad. Y si quieres dar un producto de calidad, pues tiene que ser a un precio. Entonces, cuanto mayor precio, pues menos cantidad de personas van a poder pagarlo. Pero yo creo que ahí lo que una vez más hay que apostar es por la divulgación y por la educación de igual no todo el jamón que se consuma tiene que ser 100% ibérico de bellota. Pues igual para el día a día te merece más la pena comprar un cebo de campo bueno que no tiene, o sea, sí que tiene que envidiar, pero que también es bueno, ¿sabes? Y luego pues dejar el 100% ibérico de bellota pues para otras ocasiones. Yo creo que poco a poco se va a ir más encaminando a eso. Y también hay otro factor, y es que es la sequía que tienen las encinas, que año a año, pues desgraciadamente, tenemos menos. Entonces, año a año debería haber menos cerdos de bellota, porque si hay menos encinas y menos bellotas, debería haber menos, o sea, hay menos bellota para repartir entre los cerdos. Entonces, ¿Y crees que de aquí a 10 años habrá suficiente de esa para toda esta demanda? esa es una buena pregunta. Yo creo que sí, porque a medida, ya digo, que avance el tiempo, la demanda de la bellota, por centrarlo un poco, será menor, pero por tanto, quizá tampoco hagan falta tantas hectáreas como hay ahora, porque no va a ser asumible. Pero el caso es que va a ser más especialización y bueno, y simplemente trabajar diferentes calidades para amortiguar también eso. Y estamos hablando del futuro del sector del ibérico. Al principio hablábamos de cómo ha cambiado este sector de una generación a otra. Entonces, me gustaría saber cómo ves tú Don Ibérico de aquí a 10 o de aquí a 15 años. Pues buena pregunta. Yo creo que pasa por que la fabricación como tal no pase a un segundo plano, pero sí que sea como eso, o sea, muy especializada, y que hagamos un número muy limitado de piezas para poderlas valorar realmente por lo que debieran ser y para poder mantener un poco la calidad que nos ha caracterizado, y luego no cerrarnos las puertas a, pues por ejemplo, fabricar en el propio matadero, que ya lo hace mucha gente, pero bueno, mantener como dos mercados, ¿no? El mercado más premium, más bellota, que cada vez va a ser más exclusivo, mantenerlo propio y ser capaces de impregnar nuestro buen hacer de todo acumulado de las diferentes generaciones, y la otra parte, pues intentar adecuarnos un poco también al mercado para no estar fuera del 90% del mercado, que claro, al final es un suicidio. Totalmente. Y para terminar, Alejandro, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere emprender en este sector? Yo creo que lo importante ahora es la diferenciación. O sea, es muy complicado porque al final es lo que hablamos antes, todos los jamones, tanto los que hacemos nosotros como los que hacen otras grandes empresas, tienen el mismo precinto independientemente de los meses que tenga, el cerdo, etcétera. Pero yo creo que alguien que quiera empezar en esto tiene que centrarse, tiene que primero saber quién es su cliente y centrarte en el tipo de jamón que tu cliente requiera. O sea, no es lo mismo que vendas en la Plaza Mayor de Salamanca a que vendas en un barrio de, no sé, Logroño. O sea, por poner ejemplos diferentes. Si tú tienes que saber a quién le vas a vender ese jamón, y en función de eso especializarte a tope en esa calidad y ser capaz de hacerle ver a tu cliente
por qué ese jamón vale ese dinero. Y si consigues hacer eso, lo tienes hecho. Porque al final es un producto que se vende solo, entre comillas. Desde luego, sobre todo eso último. Pues Alejandro, hasta aquí el podcast de hoy. Sí me gustaría preguntarte si hay algo que no hayamos tocado. Por mi parte, todas las preguntas que tenía que hacer del sector, de aprender, que es un sector tradicional y que muchas veces la gente que vivimos en ciudades desconocemos cómo funciona este proceso, a pesar de que Aelis ofrece productos más que de sobra para el sector cárnico, como Protofab. Pero ¿hay algún tema que creas que deberíamos haber tocado, por el que no te haya preguntado? Quizás la adecuación al medio actual, que al final se traduce en que cada vez más se vende más el jamón en el canal online, por así decirlo, y que crece año a año y va a seguir creciendo porque es una manera fácil de conseguir un buen producto directamente en tu casa sin problemas de tener que ir a X sitio especializado y sabiendo que vas a recibir siempre una calidad pues similar. Totalmente. Pues mira, vamos a aprovechar a todos esos negocios que quieran un e-commerce, que yo creo que desde el podcast podremos dejarles un descuento. Estamos ahora más en Aelis metiéndole mucha caña precisamente porque cada vez hay más sectores que dicen necesito un e-commerce. Claro. Y está claro que el futuro pasa por ahí. Sí. Quiero darte los regalos, la taza de personalizada del podcast que han preparado Tres y Sarai. Y con esto, Alejandro, podemos cerrar. Pues muchísimas gracias. Mírala a ver qué te parece el diseño. A ver, uy. Si no te gusta, hablamos con Ana. Oye, qué chulo. Muchísimas gracias, Chulísimo. Está chulo. Pues nada, gracias a ti, Alejandro, y hasta aquí el episodio. Bueno. Un saludo.